Prepárate para sumergirte en un misterio. Un misterio que ha desafiado toda explicación racional durante más de un siglo, el abandono del bergantín Mary Celeste. Imagínate esto, un barco a la deriva, en perfectas condiciones de navegación, con provisiones intactas, pero sin rastro de su tripulación. ¿Qué pudo haberles ocurrido? Es un enigma que atrapa desde el primer momento un barco fantasma con las velas parcialmente desplegadas, navegando a la deriva en el vasto océano Atlántico. Un escenario que parece sacado de una novela de misterio, pero que lamentablemente fue real. Para esta inversión tenemos acceso a los registros de la época, informes de investigación, testimonios. Es como si tuviéramos un puzzle delante, con piezas que no encajan. Y nuestra misión es intentar comprender lo incomprensible. Y lo primero que nos llama la atención es la fecha 4 de diciembre de 1872. El Leirate, un bergantín canadiense, avista una embarcación a la deriva, se acercan y descubren que se trata del Mary Celeste. Un encuentro fantasmal en medio del océano. ¿Qué descubrieron al abordar el Mary Celeste? ¿Algún indicio de lucha de un ataque pirata? Nada de eso, al contrario. La escena era aún más desconcertante. El barco estaba en buen estado con las provisiones intactas. La carga de alcohol intacta, incluso las pertenencias personales de la tripulación estaban en su sitio. Es decir, no faltaba nada que pudiera explicar una huida precipitada o un saqueo. Exacto. Y lo que aumenta el misterio es el último registro del cuaderno de bitácora, 25 de noviembre, 10 días antes del hallazgo. A partir de ahí, solo silencio, un silencio que ha inventado todo tipo de especulaciones. ¿Y qué sabemos de la tripulación que desapareció? ¿Quiénes eran estas personas que se desvanecieron sin dejar rastro? El capitán era Benjamin Briggs, un hombre experimentado y respetado con una familia que lo esperaba en tierra. Su esposa Sara y su hija Sofía, de tan solo 2 años, también iban a bordo. Es difícil imaginar el terror que debieron sentir si algo los obligó a abandonar el barco. La tripulación estaba compuesta por 7 hombres. Todos ellos, marineros experimentados, tenían provisiones para 6 meses, un bote salvavidas en perfectas condiciones. Nada indicaba que estuvieran preparados para abandonar el barco. Y ahí radica la gran pregunta: ¿qué los obligó a hacerlo? ¿Qué pudo haber ocurrido en el Mary Celeste para que su tripulación desapareciera sin dejar rastro en un barco en perfectas condiciones? En la siguiente parte de nuestra inmersión nos adentraremos en las teorías que han intentado dar una explicación a este enigma, desde las más racionales hasta las más fantásticas. Prepárate para navegar por las aguas turbulentas de lo desconocido. Retomamos nuestra inmersión en el misterio del Mary Celeste. Dejamos el barco en perfectas condiciones, con provisiones, carga intacta, pero sin rastro las 10 almas que lo habitaban. ¿Por dónde empezamos a desenmarañar este enigma? La falta de respuestas claras ha dado pie a multitud de teorías. Podemos dividirlas en 2 grandes grupos: las que apuntan a causas naturales como tormentas o fenómenos marinos, y las que sugieren la intervención humana. Empecemos por las causas naturales. El océano Atlántico puede ser un lugar implacable, ¿verdad? Sin duda, una de las teorías más populares es la de una tromba marina. Estos fenómenos generan vientos huracanados y olas capaces de sembrar el caos en cualquier embarcación. ¿Podría una tromba marina haber aterrorizado a la tripulación hasta el punto de abandonar el barco? Es posible. Imaginemos la escena: una tromba marina se acerca amenazante al Mary Celeste, el capitán Briggs, por la seguridad de su familia y tripulación, ordena abandonar la nave y refugiarse en el bote salvavidas con la esperanza de volver una vez pasado el peligro. Pero el barco no se hundió. ¿Por qué no volvieron a bordo? Ahí está la clave. La tromba marina, o quizás una fuerte corriente, los habría arrastrado lejos del Mary Celeste, dejándolos a la deriva sin posibilidad de retorno. Es una posibilidad escalofriante. ¿Hay alguna evidencia que apoye esta teoría? Algunos de los daños encontrados en el Mary Celeste, como las velas desgarradas o un cable roto, podrían ser compatibles con el embate de una tromba marina. ¿Y qué hay de otras causas naturales? ¿Un maremoto o un terremoto submarino? Un maremoto podría haber generado olas gigantescas inundando la bodega del Mary Celeste. La tripulación, creyendo que el barco se hundía, habría abandonado la nave precipitadamente. A nuevo la pregunta es, ¿por qué no regresaron? Si el maremoto los alejó del barco o una tormenta posterior los sorprendió a la deriva, su destino habría quedado sellado en la inmensidad del océano. Pasemos ahora al terreno de la intervención humana. ¿Qué teorías se barajan en este ámbito? Aquí entramos en un terreno más especulativo. Se ha hablado de motín de piratería, incluso de un elaborado plan de fraude al seguro. Empecemos por el motín. ¿Podría la tripulación haberse rebelado contra el capitán Briggs? Es una posibilidad que se ha considerado, pero no hay evidencias que la respalden. El capitán Briggs era un hombre respetado por su tripulación. No había indicios de conflictos a bordo ni señales de lucha en el barco. ¿Y la piratería? ¿Podría el Mary Celeste haber sido atacado por piratas? En la época en que navegaba el Mary Celeste, la piratería en el Atlántico Norte era poco frecuente. Además, como mencionamos antes, no faltaban objetos de valor en el barco. Queda entonces la teoría del fraude al seguro. Es plausible que el abandono del Mary Celeste fuera una estratagema para cobrar el seguro.
Es una teoría que ha generado controversia. Algunos sugieren que el capitán Briggs, en connivencia con los dueños del barco, pudo haber simulado un naufragio para cobrar el seguro. Pero ¿y la tripulación? ¿Habrían aceptado formar parte de un plan tan arriesgado? Abandonar un barco en alta mar es una decisión extrema. Es un punto débil de esa teoría. Es difícil imaginar que la tripulación, incluyendo la esposa e hija del capitán, arriesgaran sus vidas por un fraude. Si descartamos las teorías más fantasiosas como la intervención de monstruos marinos o abducciones extraterrestres, parece que nos quedamos con más preguntas que respuestas. En efecto, ninguna de las teorías propuestas explica por completo el misterio del Mary Celeste. ¿Qué otras líneas de investigación se han explorado para intentar arrojar luz sobre este enigma? Se han realizado análisis forenses de los restos del barco, se han estudiado las corrientes marinas de la zona, incluso se ha especulado con la posibilidad de que la carga de alcohol jugara un papel en la desaparición de la tripulación. La carga de alcohol. ¿De qué manera? El Mary Celeste transportaba 1.701 barriles de alcohol desnaturalizado. Algunos investigadores han sugerido que los gases emanados del alcohol podrían haber intoxicado a la tripulación, provocándoles un comportamiento errático o incluso alucinaciones. Y esa intoxicación los habría llevado a abandonar el barco. Es una posibilidad, aunque no hay pruebas concluyentes. Se ha especulado que bajo los efectos del alcohol la tripulación podría haber imaginado un peligro inexistente como una fuga de gas o un incendio, lo que les habría llevado a abandonar el barco precipitadamente. Es una teoría fascinante, aunque un tanto especulativa. Lo es, y nos recuerda que en el misterio del Mary Celeste la realidad puede ser tan asombrosa como la ficción. En la última parte de nuestra inmersión exploraremos el legado del Mary Celeste y cómo este enigma ha cautivado la imaginación popular durante más de un siglo. Hemos explorado las teorías, ya sabes, las que intentan explicar la desaparición de la tripulación del Mary Celeste, desde trombas marinas hasta posibles motines, pasando por esa intrigante hipótesis de una intoxicación por gases del alcohol. Pero como hemos visto, ninguna ofrece una respuesta definitiva. Así es, el misterio perdura y quizás nunca lleguemos a saber con certeza qué ocurrió en aquel barco fantasma en 1872. Pero el Mary Celeste no se desvaneció en el olvido tras su hallazgo a la deriva, ¿verdad? No, tras las investigaciones en Gibraltar, el Mary Celeste navegó bajo diferentes propietarios durante más de una década, un periplo marcado por la mala suerte, como si el misterio de su abandono lo siguiera allá donde fuera. ¿Qué tipo de mala suerte? Accidentes, colisiones, cambios de capitán. Parecía que el Mary Celeste estaba destinado a una existencia turbulenta y su final no fue menos enigmático que su abandono. Cuéntanos más sobre ese final. En 1885 encalló en un arrecife cerca de Haití bajo el mando de su último capitán, Gilman C. Parker, pero este no fue un accidente. Un encallamiento deliberado. ¿Con qué objetivo? Todo apunta a un intento de fraude, aseguró Parker, en connivencia con algunos comerciantes. Habría orquestado el encallamiento para cobrar el seguro del barco y su carga, que habían inflado considerablemente. Un final que parece sacado de una novela de aventuras, pero que sella la historia del Mary Celeste con un nuevo enigma. Es cierto, el Mary Celeste no solo nos dejó el misterio de la desaparición de su tripulación, sino que también nos invita a reflexionar sobre las complejidades de la naturaleza humana, la ambición y la codicia que pueden llevar a las personas a actos desesperados. Y con el paso del tiempo, la historia del Mary Celeste ha trascendido los hechos, ¿verdad? Se ha convertido en una leyenda que ha inspirado novelas, películas, obras de teatro. Exacto, incluso Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, escribió un relato corto inspirado en el Mary Celeste, aunque con una buena dosis de ficción. ¿Qué aportó Conan Doyle a la leyenda del Mary Celeste? En su relato, Conan Doyle añadió elementos como pasajeros, un asesino en serie y una huida a la costa de África. Aunque no pretendía hacer una explicación real, su relato contribuyó a popularizar el misterio y alimentar la imaginación del público. Al final, el Mary Celeste se ha convertido en un símbolo de lo inexplicable, una historia que nos recuerda que a pesar de nuestros avances científicos y tecnológicos, hay misterios que quizá nunca lleguemos a desentrañar del todo. Así es, y es precisamente esa incertidumbre la que sigue fascinándonos. El Mary Celeste, un barco fantasma que navega eternamente en la frontera entre la realidad y la leyenda, invitándonos a reflexionar sobre los límites de nuestro conocimiento y la inmensidad de lo desconocido. Y así concluimos nuestra inversión en el Mary Celeste, una historia que nos deja con más preguntas que respuestas, pero que nos invita a seguir explorando los enigmas que nos rodean, recordándonos que la realidad puede ser tan asombrosa e inexplicable como la ficción.